Hola, bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que están en casa. Reciban un abrazo fraterno y reciban esta palabra que hemos preparado para hacerla llegar a ustedes, para que estén bien alertas, para que estén bien abusados y para que no caigan en tentación. Igual les animo a que se sigan cuidando. Si va a salir de casa, use su cubrebocas y lávese las manos con gel para que no se me vaya a contagiar por ahí. Y bueno, abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12. En ese verso vamos a basar el tema de este día. El tema es: bienaventurados los que soportan la tentación. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias porque tú, a través de tu palabra, nos da las instrucciones que necesitamos para poder ser felices, para ser bienaventurados, para ser dichosos, para vivir bien y para tener tus bendiciones y en el futuro estar contigo por la eternidad. La vida que llevamos en esta tierra, Señor, la debemos de llevar de acuerdo a tu palabra, para que de esa manera podamos asegurar un futuro de bienaventuranza cuando llegue el día del juicio final y podamos entrar a tu reino y estar contigo por la eternidad. Señor, usa mi vida en esta hora y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas esté alerta, esté atento y esté atenta y no caigan en las tentaciones que el diablo les presenten, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienaventurados los que soportan la tentación. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, y la podemos considerar como el deseo de nuestro Padre Dios, por lo cual nos dice lo que implica el ser feliz. Después que aparece la palabra bienaventurados, como en este caso, nos dice que para ello hay que soportar las tentaciones. Cualquiera que quiera ser feliz, ser dichoso, ser exitoso, tiene que soportar las tentaciones. Según el tema que comparto con ustedes hoy, para ser felices hay que soportar la tentación. En otras palabras, hay que aguantar las ganas de fumar, hay que aguantar las ganas de emborracharse, hay que aguantar las ganas aguantarse las ganas de adulterar, hay que aguantarse las ganas de fornicar, hay que aguantarse las ganas de robar, hay que aguantarse las ganas de mentir, hay que aguantarse las ganas de tener novio o novia sin estar desposados, hay que aguantarse las ganas de chismear, hay que aguantarse las ganas de murmurar, hay que aguantarse las ganas de decir groserías, hay que aguantarse las ganas de ver cosas perversas, las cuales hoy están a la vista en la tele o en el celular. Hay que aguantar las ganas de hacer cosas que a Dios no le agradan, o de echar a lo que los mexicanos le llamamos taco de ojo o de lengua. Hay que aguantar las ganas de pelear, hay que aguantar las ganas de decir groserías, etcétera, etcétera. Y detrás de todo esto puede estar el diablo, porque el diablo siempre va a estar tratando de incitarnos a que hagamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, aprovechándose de los deseos que tenemos en nuestra carne. Claro que no siempre el diablo es el que nos incita, pero de todas maneras hay que aguantar y no caer en pecado. La tentación es la provocación o incitación por parte de Satanás para hacer caer en pecado a cualquiera, para satisfacer un deseo carnal que sea inmediatamente agradable, pero dañino a corto, mediano o largo plazo. El que cae en tentación se puede ver envuelto en muchos problemas, como por ejemplo social, por el hecho de que la sociedad lo reprueba; legal, por ser algún delito; familiar, por el hecho de que daña a la familia; psicológico, por la culpabilidad, ya que su conciencia lo acusa; espiritual, porque rompe su comunión con Dios y le da un poder legal al diablo o demonio sobre su cuerpo;
y hasta se le puede meter. Entonces la felicidad cuesta, el tener que aguantar las tentaciones, así es. Y para ello la Biblia nos dice cómo o qué hacer para no caer en tentación. El objetivo del tema, no caer en pecado. Y como texto base vamos a tomar lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La felicidad o bienestar de cada quien depende de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando alguien está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, se siente satisfecho, se siente bendecido, está a gusto, se siente feliz. Pero cabe señalar que no falta alguien a quien no le gusta que seamos felices. Ese alguien es el diablo, el cual de una forma u otra tratará de hacernos caer en tentación a usted y a mí, a cualquiera. ¿Para qué? Para después hacernos sufrir, destruyendo nuestra economía, destruyendo nuestra familia, destruyendo nuestra salud, perdiendo el trabajo o echando a perder la congregación. Es por ello que debemos estar atentos y listos para cuando venga la tentación, siempre actuemos conforme a la fe y no de acuerdo a nuestros deseos carnales. Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien destruir. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por el hecho de estar en casa, no nos exime de las tentaciones en las cuales el diablo nos quiera hacer caer. Por el hecho de estar en casa, podríamos pensar que no es necesario hacerle llegar este tema, pero déjeme decirle que el Espíritu Santo nos va mostrando y nos muestra con claridad que muchos de los que están escuchando este tema o ya cayeron en tentación o en pecado o están a punto de caer en tentación o hacer algo que a Dios no le agrada. Y con este tema te quiero prevenir, papá, mamá, jóvenes, jovencitas, para que estén alertas y sepan que Satanás los quiere hacer caer y va a tratar de hacerlos caer en algo que a Dios no le agrada, para después hacerlos sufrir y destruir su familia, destruir su vida. En otra Biblia de traducción del lenguaje actual, el mismo verso de primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 lo dice de esta manera, dice: estén siempre atentos y bien listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Aquí el apóstol Pedro compara al diablo con un león hambriento, pero hasta ahora no sabemos de alguien a quien el diablo se lo haya comido. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, anda enojado y quiere destruir a los cristianos. Y no se los devora físicamente, pero sí los hace caer en tentación o pecado. Hay de aquellos que caigan en tentación, porque si no se arrepienten de inmediato y se apartan del pecado, los va a hacer sufrir, los va a destruir. Y es así como destruye matrimonios o familias completas, afecta la salud de las personas, afecta su economía, su relación con Dios. Con justa razón la Biblia dice: estén bien listos para que cuando se vean tentados no caigan, ya que el precio de la felicidad familiar o de cada quien depende de no caer en tentación. O sea, no le estoy dando un cuento de hadas, no le estoy cuenteando, ni le estoy dando un cuento ficticio, le estoy diciendo lo que Dios dice a través de su palabra, y a través de esta palabra Dios está tratando de ponernos alertas y atentos tanto a mí como a usted que está en casa,
al esposo, la esposa, los hijos y las hijas. Dios quiere que estén atentos, porque el diablo anda como un rugiente buscando cómo hacerlos caer en tentación, porque una vez que caen en tentación, viene la destrucción familiar, viene la destrucción económica, viene la destrucción de tu vida. Es por ello que dice el apóstol Santiago en el verso base de este tema: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y cuando haya resistido, entonces tendrá la corona de la vida. Esa corona de la vida es la vida eterna, la cual nos fue dada como un regalo. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, tal como lo dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se entiende que todos los que previo arrepentimiento recibimos a Jesucristo, recibimos la salvación y la vida eterna como un don de Dios. Así lo dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos da la salvación de nuestra alma en el momento que nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Es un regalo que Dios nos dio. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos debe de quedar muy en claro que tendremos que resistir las tentaciones toda la vida si queremos tener las bendiciones prometidas por Dios para los obedientes. Y por otra parte, tendremos que resistir o aguantar las tentaciones para que no sea dada la corona de la vida. Los que ya tenemos la salvación, ahora hay que estar bien listos para no caer en tentación y de esa forma lograr ser bienaventurados en la tierra y en el futuro entrar al reino de Dios sin ningún problema. Porque Jesús mismo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso nos habla de obediencia, de santidad. Sí, ya tenemos la salvación del alma, ahora hay que cuidarla. ¿Cómo? No cayendo en tentación. Ahora queremos ser felices. Pues para ser felices tenemos que soportar las tentaciones que se nos presenten en la vida diaria. Ya sean tentaciones porque el diablo nos está incitando, o ya sea porque tú tienes deseos carnales que no puedes controlar. Tenemos que vencer nuestros deseos carnales y tenemos que vencer las tentaciones que el diablo nos presente. ¿Qué hacer ante las tentaciones? Lo ideal, por ser Jesús el ejemplo a seguir, usar la palabra de Dios para no caer en tentación. Y para ello se requiere que usted esté estudiando diario la Biblia, alimentándose con la Biblia, para que cuando usted se enfrente a las tentaciones pueda resistir al diablo como Jesús lo resistió. Jesús le dijo al diablo: escrito está, escrito está, escrito está. Así es como Jesús resistió las tentaciones que el diablo le presentó, diciéndole: escrito está y escrito está. Como lo dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11. Vamos a mirar y vamos a leer cómo enfrentó Jesús a las tentaciones. Y de aquí usted tómese de este ejemplo
para que hoy en día, si usted está siendo tentado a hacer algo indebido, sea un chico, sea una chica, sea un papá, sea una mamá, usted, si se está viendo tentado a hacer algo ilícito, le ruego en el amor del Señor que no lo haga y que use la palabra de Dios para decir, escrito está, como Jesús lo hizo en este capítulo 4. Vamos a ver del 3 al 11, dice: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué ejemplo tan claro, y lo debemos de tomar para qué, para enfrentar las tentaciones que nos ponga el diablo, o para soportar los deseos de nuestra carne y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Qué ejemplo tan claro de cómo debemos de enfrentar las tentaciones del diablo, o cómo debemos de soportar los deseos de nuestra carne sin caer en pecado. Con la palabra de Dios. Oigan, si creemos en Dios y creemos en su palabra, antes de hacer algo, antes de caer en alguna situación, tenemos que revisar si le agrada a Dios o no le agrada. Y si no le agrada, desde ahí tú tienes que decir, escrito está. Algo que considero muy importante que usted sepa es que el diablo conoce sus necesidades y conoce las debilidades de cada quien, y conoce los deseos de la carne que cada quien tiene, y de esos deseos se podría aprovechar para tratar de hacernos caer en tentación. El tentador vio la necesidad que tenía Jesús en ese momento. Jesús había estado en ayuno 40 días, y después de cumplir esos 40 días de ayuno, sintió hambre, tuvo hambre, como lo dice el Evangelio de Mateo 4, versículo 2, que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo se dio cuenta que Jesús tenía hambre y quiso aprovechar esa necesidad para hacerlo caer en pecado. Ese fue el momento que el diablo quiso aprovechar para tratar de hacer caer en tentación a nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que tenía hambre. Y así el diablo sabe cuando usted tiene una necesidad económica, material o hasta sexual. El diablo lo sabe y va a tratar de aprovecharse de esa necesidad que usted tiene en ese momento para incitarlo a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y si logra el diablo hacerlo caer en incitaciones, a lo mejor usted podrá disfrutar por un tiempo corto o largo de ese pecado que está cometiendo, pero en cualquier momento va a empezar usted a sufrir las consecuencias. Dios no es mentiroso. A través de su palabra Él nos está diciendo claramente que no debemos de caer en tentación si queremos ser felices. Esos momentos en los cuales tenemos necesidad como la tuvo Jesús, el diablo tratará de aprovecharlos para hacernos caer en tentación. Cuando tengamos necesidad económica, el diablo va a tratar de hacernos caer en algún negocio turbio o en hacer algo para conseguir
el dinero que necesitamos de forma ilícita. Cuando tengamos necesidad de trabajo, pues el diablo va a tratar de incitarnos a trabajar en algo ilícito. Cuando tengamos necesidad de cualquier tipo, sin embargo, también Dios conoce nuestras necesidades y Él cubrirá cualquiera de ellas. Solo hay que soportar, solo hay que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. ¿Cómo? Tú no vas a poder aguantar las tentaciones si no te pones a orar. Entonces tenemos que aguantar orando para no caer en tentación, como lo dijo y dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 40. Después de la coma, les dijo: orad que no entréis en tentación. Eso es lo que tenemos que hacer para soportar las tentaciones que se nos presenten o nos presente el diablo. Orad para que no entremos en tentación. De esa manera podremos aguantar y aguantar y aguantar. Dios conoce las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, y si las ponemos en oración delante de Él, Dios toma el control de esas necesidades y va a cubrir cada una de ellas en su momento. Solamente hay que saber esperar en Él, aguantar en Él y confiar en que Él nos va a bendecir. En una ocasión a mí me tocó pasar algún tiempo en el cual no encontraba yo trabajo, y durante ese tiempo se me acercó un compañero de equipo de fútbol. En aquel entonces jugaba yo con el América de Lechería, y un compañero que no jugaba, él iba a vernos jugar, pero él sabía que yo no tenía trabajo, y él sabía que yo era vendedor, sabía vender, y me ofreció meterme en su empresa, que es una empresa donde se vendían cigarros, y me ofrecía: mira, si entras a trabajar ahí, se te da un Volkswagen, un bocho, un vehículo para trabajar en él, como que vendas tantos paquetes de cigarro, y todavía aparte de eso se te dan la degustación de cigarro que tú puedes usar, y tu salario se te da corbata y saco, y bueno, me estaba presentando todo como en charolita de plata. Sin embargo, pues yo me sentía presionado por tener el trabajo. Sin embargo, casi siempre o siempre lo he consultado, lo he platicado con mi esposa, y lo hemos orado. Y después de platicarlo con mi esposa y haber orado, decidí que no era el trabajo que yo necesitaba. Como cristiano no debería de aceptarlo, porque era como andar sirviendo al enemigo, repartiendo cigarritos por aquí y por allá, y no lo acepté. Poco tiempo después se presentó la oportunidad de entrar a trabajar en Jugos del Valle, en esa empresa que fue en donde Dios me bendijo y nos levantó en victoria. Nos levantó de tal manera que hoy puedo sentirme con autoridad para decirles a ustedes: aguanten. Si hay necesidad en su vida, de lo que sea, usted tiene que orar y tiene que aguantar y no caer en hacer algo que a Dios no le agrada. Es lo que tenemos que hacer ante las tentaciones: aguantar. Aguántate las carnitas, dirían los chavos, y no andes ahí queriendo meterte en una relación ilícita con un amante o con el amante. Aguántate las carnitas y no forniques. Te tienes que casar bien delante de Dios, porque ahí viene la felicidad, a través de aguantarse las carnes, a través de aguantar y soportar las tentaciones que el diablo nos presente. La felicidad cuesta. La salvación nos la dio Dios como un regalo, pero la bendición y la felicidad cuesta aguantarte para no caer en pecado o hacer algo que a Dios le desagrade. ¿Qué hacer ante las tentaciones?
usar la palabra de Dios como un arma. Cada que nos veamos tentados, usarla diciendo: escrito está, no cometerás adulterio. Escrito está, no fornicarás. Escrito está, no robarás. Escrito está, no codiciarás nada de tu prójimo. Escrito está, no chismearás. Escrito está, no te embriagarás con vino, en lo cual hay disolución. Escrito está, no ejercerás dominio sobre tu esposo. Escrito está, no maltratarás a tu esposa. Escrito está, obedece a tus padres. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos veamos incitados a cometer algún pecado, alguna rebeldía, alguna desobediencia. Tenemos que usar la palabra y decir: escrito está, escrito está, escrito está. Y no caer en pecado. ¿Qué hacer ante las tentaciones? Orar, como dijo Jesús, para no caer en tentación. Y orar por cada necesidad que tengamos y confiar en que Dios cubrirá cada necesidad que tengamos. Aun cuando estés orando, tú puedes orar. Si sabes que estás pasando por un momento difícil y hay necesidades en tu vida, tú tienes que orar ahí, decirle: Señor, pongo en tus manos todas y cada una de estas necesidades. Y aún en tu oración puedes decir: y Señor, yo me resisto a caer en tentación, me resisto al pecado, porque escrito está, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no chismearás. Algo que considero muy importante que usted sepa es que el diablo conoce sus necesidades y las debilidades de cada quien y los deseos de la carne que cada quien tiene. Y de esos deseos se podría aprovechar para tratar de hacernos caer en tentación. Y cabe señalar que no siempre es el diablo el que nos puede o podría hacer caer en pecado o tentación. No siempre es el diablo, sino que cada quien, como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia, sus propios deseos que no sabe controlar, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, sus propios deseos que no sabe controlar o no puede controlar, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos versos dicen que cada uno de nosotros somos tentados y atraídos y seducidos de acuerdo a las concupiscencias de cada quien, los deseos carnales de cada quien. Si no lo sabes controlar, eres una víctima, una segura víctima del diablo o de tus propios deseos carnales que no sabes controlar. Repito, estos versos dicen que cada uno de nosotros somos tentados y atraídos y seducidos de acuerdo a la concupiscencia de cada quien. ¿Qué es concupiscencia? Deseo o apetito de bienes y placeres materiales, especialmente deseo sexual, generalmente desordenado o exagerado. Cuando alguien se deja vencer por sus propios deseos carnales, cae en pecado. Y una vez que cae en pecado, da a luz la muerte. Y la muerte significa que queda separado de Dios. Y estando separado de Dios, queda expuesto a todo tipo de maldiciones o males y listo para ser destruido. Fuera el diablo o los propios deseos malos de cada quien, las consecuencias son las mismas. Quedamos separados de Dios y expuestos a que vengan sobre nosotros todas las maldiciones y expuestos a ser destruidos. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. El diablo puede llegar a tu vida y puede manifestarse a tu vida y ni cuenta te das. ¿De qué forma? Incitándote a hacer algo que a Dios le desagrada.
Repito, fuera el diablo o los propios deseos malos de cada quien, las consecuencias son las mismas. Ejemplo, si alguien es muy codicioso o ama mucho el dinero, dice la Biblia en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se los voy a leer de acuerdo a la traducción del lenguaje actual, que dice: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Y al final del verso 10 dice que acaban por tener muchos problemas y sufrimientos. En la Biblia, traducción Reina Valera, dice que será traspasado de muchos dolores. ¿Quién? El que codicia el dinero. Y el diablo sabe quién codicia el dinero. El diablo sabe quién nomás está pensando en el dinero. Y si alguno de ustedes que está en casa nomás anda pensando en el dinero y en hacer riquezas y demás, pues déjeme decirle que usted es una posible víctima del diablo. No ame el dinero, ni desee tener el dinero. Ore a Dios, busque el reino de Dios, su justicia, haga la voluntad del Señor y va a mirar cómo Dios le da lo que usted necesita, porque Dios no es mentiroso. Él dice en su palabra: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitan les serán dadas como añadidura. Dice, repito, en la versión Reina Valera dice que será traspasado de muchos dolores. ¿Quiénes? Los que codician el dinero, los que solamente están pensando en el dinero. El diablo conoce esas debilidades o esas necesidades que tiene cada uno. Ahora, el dinero no es malo, lo malo es que ames el dinero y estés codiciando el dinero, porque eso te puede llevar precisamente a caer en las trampas de Satanás y hacerte y incitarte a que hagas cosas ilícitas para obtener el dinero rápido y fácil sin tener que esforzarte. Él o los que caen en tentación pueden disfrutar por algún tiempo de su pecado, de lo robado. Puedes disfrutar un tiempo con el amante. Puedes disfrutar de un tiempo de la fornicación. Puedes disfrutar un tiempo de la perversión sexual que miras en la televisión, en el internet o usando tu celular. Ahora que se mete uno ahí en el celular y entramos a YouTube y todo eso, cada cosa que aparece ahí, que si le das un clic ya caíste en la trampa y empiezas a mirar cosas que no son buenas, y por ahí entra la perversión, la lujuria, la lascivia, y si caes en eso, después vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Lo puedes disfrutar por un tiempo, el amante puede disfrutar un tiempo con la amante. El que roba puede disfrutar un tiempo de lo robado. El que fornica puede disfrutar un tiempo de la fornicación. El que ve pornografía o ve otras cosas que a Dios le desagradan puede satisfacer los deseos de sus ojos disfrutando de ese pecado. Pero luego, tarde o temprano, como lo dice la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, acabarán teniendo muchos problemas y sufrimiento, y si no se arrepienten, se irán al infierno. Y si no se arrepienten, algunos, si ya cayeron en pecado, a lo mejor, si no se arrepienten hoy, mañana o pasado, pueden empezar a sufrir las consecuencias, y no poquito, sino mucho, porque Dios te está hablando a ti.
Y me está hablando a mí acerca de que si queremos ser felices y que nuestra familia sea feliz, tenemos que aguantarnos, aguantar, no caer en pecado, no caer en borracheras, no caer en drogas, no caer en robos, no hacer nada que a Dios le desagrade. Hay que aguantar. Eso cuesta la felicidad. Es muy importante que cada quien, estando en casa, pueda discernir o reconocer los deseos que tiene y de qué. Y si son malos, ¿para qué? Pues para orar y no caer en pecado. Y si ya está, para pedir perdón a Dios. Y luego para resistirnos y no caigamos. ¿Por qué? Porque las consecuencias a corto o largo plazo pueden ser terribles. Digo a corto porque a veces el que peca de inmediato queda separado de Dios y de inmediato todo le empieza a salir mal. Hay quienes nunca habían pecado y el día que pecan les cachan luego y lo cae la esposa. Y un matrimonio que había durado 15, 20, 30 años, de pronto se va a la basura porque al esposo se le ocurrió caer en pecado pensando que nadie se iba a dar cuenta. De pronto todo le empieza a salir mal, la esposa se va, los hijos se pierden, el trabajo se acaba, las enfermedades llegan una tras otra. Si está sirviendo a Dios en alguna iglesia, hasta el ministerio tiene que dejar, o su servicio en su congregación. Un hombre que nunca había sido infiel a la esposa puede caer en cualquier momento. Una mujer que nunca había sido infiel al esposo puede caer en cualquier momento. Un hijo o una hija que nunca se había emborrachado, en cualquier momento puede caer en una borrachera. Un hijo o una hija que nunca había consumido droga puede caer en el momento y caer en las drogas. Cualquiera, todos estamos expuestos a caer en pecado. Por eso dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: el que está firme, mire que no caiga. El más pintado, el más espiritual puede caer si descuida la lectura y se descuida la oración. Las consecuencias de caer en tentación son inmediatas. Dice en su carta el apóstol Santiago que una vez que alguien peca, está muerto. Esto significa separado de Dios. Todos los que caen en tentación quedan de inmediato separados de Dios. Y a algunos de inmediato les cae toda la maldición. Por ejemplo, algunos que nunca habían sido infieles o no habían fornicado, de pronto el día que lo hacen, al otro día, a los 2 días, resulta que quedaron contagiados de una enfermedad que les puede costar hasta quedar estériles de por vida, o que les puede costar la vida si es una enfermedad de esas que no tienen cura. A algunos les puede caer de inmediato la maldición. A otros, aunque están muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios, a causa de algún pecado, a causa de haber caído en alguna tentación, siguen disfrutando del pecado. A lo mejor por un tiempo, corto o largo, pero tarde o temprano llegará a sus vidas la maldición y sufrirán mucho. Y de eso Dios nos quiere librar. De eso Dios quiere librarte a ti, papá, mamá, hijos e hijas. Dios te quiere librar a ti de mucho sufrimiento. Por lo tanto, antes de caer en la tentación de estar peleando por cualquier cosa, antes de caer en la tentación de chismear, de murmurar, de robar, de mentir, piénsala mucho. Porque el caer en tentación te puede traer maldición en cualquier momento. Puede caer de repente, o a lo mejor puede tardar un poquito, pero va a llegar si tú no te arrepientes. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
En cuanto alguien cae en tentación, repito, el que cae puede disfrutar por un tiempo el pecado, o a lo mejor le cae la maldición luego, o a lo mejor sí puede disfrutarlo por algún tiempo, pero si no se arrepiente antes, le puede caer la maldición y empieza a sufrir y a hacer sufrir a los que le rodean. Tarde o temprano se cosecha lo que se siembra. Si alguien cae en tentación, a lo mejor, repito, pueda disfrutar el pecado por algún tiempo, pero a lo mejor le pueda llegar el mal de inmediato. Yo sé de hombres o de mujeres que nunca habían cometido infidelidades y el día que cometieron una infidelidad les cayeron y por ese motivo se destruyó la familia. Hombres y mujeres. Hay quienes estuvieron robando a su empresa y nadie se daba cuenta y de pronto les caen y entonces a sufrir, y la vergüenza, lo corrieron por ratero. A lo mejor estuvo robando algún tiempo a la empresa y disfrutó de ello él y su familia, pero ahora va a empezar el sufrimiento, terrible sufrimiento. Hay quienes nunca habían robado, ni a su empresa ni a nadie, y el día que roban, los cachan y por un pequeño robo hasta los quieren acusar de todo lo que se perdió en su empresa y hasta el bote andan parando. Por eso es muy importante que usted y yo, hermano, hermana, te estoy poniendo alerta, no porque están en casa, están exentos de las tentaciones. Es más, ahí mismo el diablo podría estar tratando de hacerlos caer a cualquiera de ustedes en tentación. Una vez que alguno cede ante las tentaciones, se está acarreando el mal. Algunos dirán, pues mientras llega, hay que aprovechar. Y aunque me tenga que arrepentir, lo bailado nadie me lo quita. Aguas, no pretendas burlarte de Dios, porque cuando Dios te está hablando, es porque Dios quiere librarte. Es porque Dios quiere bendecirte, que no pierdas tu bendición y que no sufras. Pero si sales con que lo bailado nadie me lo quita, aguas, porque a esos que piensan así les puede llegar la calamidad de repente y ni tiempo tengan de arrepentirse, o aunque se arrepientan ya no pueden recuperar lo perdido. Ahí tienen el ejemplo del rey David. Él pensó que nadie conocía su pecado, pero una vez que se descubrió su pecado, le vino la maldición de inmediato. Algunos dirán, es que ya no aguanto, pastor, ya no aguanto las ganas de echarme mi alcohol, ya no aguanto las ganas de echarme mi cigarrito, ya no aguanto las ganas de echarme un taco de ojo, ya no aguanto, pastor, es mi debilidad. Ya no aguanto, pastor, se me están insinuando algunas mujeres por ahí. Y antes yo era de los que decían, a quién le dan pan que llore, pero hoy me estoy aguantando, pero ya no puedo, pastor. Algunos dirán, es que ya no aguanto. Y aunque diario le pido a Dios que me ayude, ya no soporto la tentación de hacer aquello que tanto desea mi carne, pues tendrá que resistir y aguantar, hermano, hermana. ¿Cómo lo puedes hacer? Leyendo la Biblia y orando. Y si puedes ayunar, ayuna, porque el ayuno precisamente sirve, la abstención de alimentos sirve precisamente que cuando ofreces un ayuno a Dios es para agradar a Dios, y ese día tú tienes que aprender algo, que tu cuerpo y tu carne no mandan. El que manda en tu vida es el Espíritu Santo. Y para eso es el ayuno, para aprender
a dominar nuestros deseos carnales, sino que los deseos carnales nos dominan a nosotros. Así es que si tú me dices, ya no soporto, ya no aguanto, ponte en ayuno y oración y no dejes de leer la Biblia. 3 acciones que han de servir para que tú seas más que vencedor sobre las tentaciones que el diablo te ponga y sobre tu yo carnal, sobre tus propios deseos carnales. Tienes que orar, tienes que ayunar y tienes que estar leyendo la Biblia todos los días. Yo le doy gracias a Dios porque en este momento me estoy recordando que precisamente hace más de cerca de 40 años que empezaba yo en el camino de Dios y Dios hablaba a mi vida en sueños, me habló varias veces en sueños y en uno de esos sueños miraba yo una mano gigantesca que salía de entre las nubes y se posaba sobre mi cama y sobre mi esposa y sobre mí, nos sumía. Y escuché una voz que decía oración y ayuno, oración, ayuno, oración y ayuno. Y mi esposa entendió que era en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y desde aquel entonces entendí que Dios nos estaba ungiendo, que la palabra ungir significa capacitar. Nos estaba ungiendo o capacitando, dándonos esas herramientas para enfrentar las tentaciones de la vida, para enfrentar al diablo y salir victoriosos. Oración y ayuno. Aleluya. Algunos dirán, repito, es que ya no aguanto. Y aunque diario le pido a Dios que me ayude, ya no soporto la tentación de hacer aquello que tanto desea mi carne. Pues tendrá que resistir leyendo la Biblia, orando y ayunando. Porque Dios dice por medio de la primera carta a los cristianos de Corinto en el capítulo 10, verso 13, léalo usted en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la Biblia de traducción del lenguaje actual, que dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y hoy mismo Dios te está presentando a través de este mensaje, hermano, hermana que estás en casa, jóvenes y jovencitas que están en casa, Dios les está mostrando cómo vencer las tentaciones que el diablo les presente o que ustedes mismos tienen, o para vencer esos propios deseos personales de cada quien. Ayuno, oración y lectura de la Biblia. Ayuno, oración y lectura de la Biblia. Ayuno, oración y lectura de la Biblia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esas son 3 armas poderosas que Dios te está dando a ti que estás en casa, para que no salgas con que es que la carne es débil. Sí, pero también el Espíritu está dispuesto. El Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras debilidades, para orar como conviene, si es necesario, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también nos está hablando ahorita que tienes que ayunar y que tienes que leer la Biblia. Y tienes que orar para que puedas soportar las tentaciones que el diablo te presente, o para que puedas soportar tus propios deseos carnales. En conclusión, ¿quién es el tentador? Es difícil entender eso, ¿no? Es el diablo, que tratará de aprovechar para hacernos caer las concupiscencias de la carne, o sea, los deseos exagerados que cada quien tenga, que no puede controlar. Pero cabe señalar que no siempre es el diablo el que hace caer en pecado. Podríamos ser nosotros mismos, que nos dejamos llevar por los deseos de la carne o de los ojos. Podríamos ser nosotros mismos que no sabemos soportar o vencer nuestro propio yo carnal. A veces el diablo nada que ver, porque a veces son nuestros propios deseos que no sabemos vencer y le echamos a veces la culpa al diablo, pero sí tiene que ver a veces el diablo. Pero sea el diablo o nuestros propios deseos, las concupiscencias son las mismas
y pueden llegar enseguida, pero sea el diablo, nuestros propios deseos, las consecuencias, dije concupiscencias, no, perdón, las consecuencias son las mismas y pueden llegar enseguida o más después, pero estas llegarán. ¿Cómo resistirnos? Con oración, ayuno y la palabra de Dios. Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Y Jesús usó la palabra de Dios para decirle al diablo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, escrito está y escrito está. Y eso funcionó para mí hace casi 40 años y sigue funcionando para mí el día de hoy. El día de hoy yo puedo seguir también diciéndole al diablo y a mí mismo, escrito está y escrito está, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no chismearás, no murmurarás. Escrito está y escrito está. Jesús dijo, repito, orad para que no caigáis en tentación. Y él usó la palabra de Dios para decirle al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cada que tengamos deseos que van en contra de la voluntad de Dios y los tengamos a la mano, debemos de orar y decir, escrito está, y no lo hacemos. Y si alguien está en pecado, de los que escucharon este tema, pues le animo a que pida perdón a Dios. Y después, antes de caer en tentación, piénsela muy bien, porque la felicidad personal o familiar depende de que soportemos las tentaciones. Si usted ya cayó en tentación, mire, Dios le está hablando. Y en esta hora le voy a animar a que ahí donde está cierre sus ojos y le pida perdón a Dios. Y si alguno está siendo tentado, también póngase en oración en esta hora y usted desde este momento dígale no al pecado, no a la tentación, no al robo, no al hurto, no a la mentira, no al chisme, no a la murmuración, no a la soberbia, no a la fornicación, no al adulterio. Dígale no en el nombre poderoso de Jesucristo, porque escrito está. Bienaventurados los que soportan la tentación, porque cuando hayan aguantado recibirán la corona de la vida. Entonces, en conclusión, terminamos diciendo que para ser felices de forma personal o familiar depende que soportemos las tentaciones. La salvación, los que ya nos arrepentimos y ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, ya tenemos la salvación como un regalo que Dios nos dio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que soportar las tentaciones. ¿Para qué? Para que tengamos las bendiciones del Todopoderoso y para que en el futuro podamos entrar al reino de los cielos y estar por la eternidad con nuestro Señor. ¿Quieres ser feliz, hermano, hermana, que esté en casa? Obviamente que va a decir, claro, para eso estamos, para eso nos convertimos a Cristo, para eso decidimos escuchar la palabra de Dios. Pues entonces habrá que aguantar cualquier tentación y aguantar cualquier deseo que tenga nuestra carne de hacer cosas que a Dios le desagradan. Tiene que aguantar y aguantar y aguantar. Y si usted no ha aguantado y ya cayó en pecado, por favor tenga temor de Dios y arrepiéntase hoy, sea quien sea, joven, jovencita, papá o mamá, el que sea. No pretendan jugar con la palabra del Señor. Dios te está hablando, hermano, hermana, ahí donde estás. Si ya caíste en algún pecado, arrepiéntete, pídele perdón al Señor antes de que venga destrucción repentina, antes de que venga un sufrimiento, el sufrimiento del cual hablamos hoy en las citas bíblicas que mencionamos.
Ahí donde estás, yo te quiero animar a que cierres tus ojos y empieces a orar. Si estás siendo tentado, habla con Dios. Así como antes salía un comercial en la televisión que decía, si alguien te está invitando a hacer algo malo, o si alguien te quiere hacer algo que no es bueno, ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y aquí nuestra confianza es Dios, porque aún está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Así es que en esta hora en el que podemos poner toda nuestra confianza sin dudar de que Él nos va a bendecir y nos va a proteger y nos va a librar del mal, es Dios. Dios es amor, Dios es nuestro Padre, Dios es real. Si es que te animo que ahí donde estás platiques con Dios, y si es necesario pedirle perdón, pídele perdón. Y si alguien te está incitando a pecar o a hacer algo indebido, ora por él, ora a Dios y pide que Dios se manifieste, te dé el poder y la fuerza para soportar esas tentaciones y no caigas en ellas. Si quieres ser feliz y busca la felicidad de tu familia, no caigáis en pecado, porque está escrito, bienaventurados, felices, dichosos, exitosos los que soportan la tentación, porque cuando hayan resistido van a recibir las bendiciones y la corona de la vida. Entonces hay que aguantar y aguantar, porque en cualquier momento van a llegar las bendiciones y en el futuro la vida eterna. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, he tratado de hacer llegar este mensaje a tus hijos por este medio, para alertarlos de aquello que tú me has revelado, porque no estamos ignorantes de las artimañas del diablo y de los planes que tiene el diablo para hacer caer a las familias o para destruir a las familias. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hoy, Señor, levanto delante de ti a tu iglesia y a todos aquellos que están escuchando este mensaje, para pedirte, Dios, que te manifiestes con tu Espíritu Santo a sus vidas y los llenes de tu presencia y los levantes en victoria sobre las tentaciones que el diablo les está presentando. Y si algunos ya cayeron en tentación y no pueden ser libres de cualquier vicio, Señor, en esta hora te pido que los hagas libres. Hazlos libres, Señor. Sé que el estar en pecado significa ser esclavos del diablo. Hazlos libres del poder del diablo, hazlos libres de ese pecado, hazlos libres de ese vicio. Señor, ten misericordia de ellos y libéralos. En el nombre de Jesús te lo pido, antes de que sufran por la eternidad en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere, a donde van a ir a parar todos aquellos que aún ya conociendo tu palabra, cayeron en tentación, cayeron en satisfacer sus propios deseos carnales, sin hacer caso de lo que tú les pedías. Señor, ten misericordia de aquellos que están en pecado y libéralos. Ten misericordia de toda la iglesia, Señor, a nivel nacional, y ten misericordia de cada uno de tus hijos y de tus hijas que se congregan en Chicocuac, en el Rosario o en esa congregación, y fortalécelos, Señor. Levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos y a tus hijas, Señor, con poder de tu Espíritu Santo, cada día en victoria sobre las tentaciones y sobre sus deseos carnales. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, después de pedirte perdón por los pecados que cada quien haya cometido, hoy declaro con toda confianza que la sangre de Cristo tiene poder, y que la sangre de Cristo borra todos sus pecados, y que la sangre de Cristo los hace libres del poder de las tinieblas, los hace libres de toda maldición y los hace libres del poder del diablo. En el nombre de Jesús declaro libertad para los cautivos por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesucristo declaro bendición para los que no la tenían por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Y declaro sanidad para los enfermos por las llagas del Cordero, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Hoy clamo a ti, Señor, porque haga llegar las bendiciones que necesita cada uno de tus hijos que están en casa. Señor, pon tu mano poderosa sobre el enfermo y sánalo.
Pon tu mano poderosa sobre el que está siendo oprimido por un espíritu y libéralo, Señor. Toma en tus manos a cada familia y cada matrimonio y bendícelos, Señor. Bendícelos, dales el poder y la ayuda que necesita para vencer las tentaciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, aleluya. Que el Señor le bendiga a todos, hermanos y hermanas, y abusados. Abusados. El estar en casa no significa que ya no seamos atacados por el enemigo ni tentados, porque aún estando en casa, usted y yo tenemos carne, somos carne y tenemos deseos. Pero también el diablo puede incitarnos a hacer algo indebido. Así es que hay que aguantarnos y aguantarnos y aguantarnos, orando, ayunando y leyendo la Biblia. Y confíen, porque Dios no permite más de lo que podamos soportar, y Él nos da la ayuda que necesitamos para ser más que vencedores por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Que el Señor le bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes.